Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alodi Torija Vera. Mi matrícula es A01099058 y soy alumna del TEC de Monterrey, Campus Puebla. En esta ocasión le vamos a hablar sobre el sistema de creencias de la religión católica. Los dogmas católicos son las creencias esenciales que identifican y definen el credo católico frente a otras confesiones cristianas. Si bien algunas de estas creencias son comunes a otras denominaciones cristianas, para un católico, el dogma es una verdad revelada por Dios y propuesta por la Iglesia para la creencia indubitable de los fieles. Los dogmas católicos se basan en la Biblia y en la tradición apostólica. Así como los hebreos tenían su tradición, los católicos creen en la tradición apostólica transmitida de generación en generación de forma escrita y oral. Esenciales del catolicismo son la Trinidad de Dios, donde hay tres personas divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que forman un único Dios. La Eucaristía, el pan y el vino transformando en el cuerpo y la sangre de Cristo. La Inmaculada Concepción sostiene la creencia en que María, Madre de Jesús, a diferencia de todos los demás seres humanos, no fue alcanzada por el pecado original, sino que desde el primer instante de su concepción, es decir, de su persona, estuvo libre de todo pecado. La maternidad divina, la Virgen es la Madre de Dios. En esta ocasión tendremos de invitado a Carlos Herrera López, de edad 28 años, y su profesión es contador público, y es profesante de la religión católica. Antes de empezar la entrevista, quiero dar una introducción sobre una de las tradiciones del catolicismo, que es el Día de Muertos. La celebración del Día de Muertos es una mezcla entre la cultura prehispánica y el catolicismo, luego de que la Iglesia, a través del tiempo, le ha añadido símbolos de esa religión. Esta fiesta está llena de costumbres, como colocar un altar en memoria de los difuntos, ya sea en casa, los panteones, las lápidas o en el templo, y celebrar una misa en honor a los fallecidos. Los altares u ofrendas son adornados con papel picado de colores, flores de cempasúchil, comida variada, veladoras, dulces, bebidas, fotografías, pero principalmente las cosas que en vida le gustaba a la persona degustar. El 1 y el 2 de noviembre, los feligreses acuden a la mayoría de los templos para solicitar que se rece por sus difuntos, ya sea en una forma comunitaria o, si las condiciones económicas lo permiten, pagar para que se oficie una misa en su honor. Con la llegada de los misioneros y el Evangelio, las costumbres de festejar a los muertos prevaleció mezclada en la doctrina cristiana. La muerte, para los indígenas, no tenían las connotaciones de la religión católica, como el cielo y el infierno. Se creía que las almas de las personas tenían rumbos determinados según cómo habían fallecido, y no por su comportamiento en la vida. La ofrenda a los difuntos y todos los ritos que rodean a la celebración encierran una riqueza simbólica que constituye un canto a la vida. La flor de cempasúchil representa al sol, símbolo de Dios, que hace florecer la vida de las almas y la comida en su signo de comunicación. La cruz sobre el altar significa todos los caminos, los 4 puntos cardinales, los brazos en la cruz llena de Dios, y las velas significan la iluminación del camino para que las almas lleguen a disfrutar de la luz divina. Hola Carlos, buenas tardes. Hola Arodi, buen día. Primero que nada queremos saber por qué profesas la religión católica. Bueno, como muchos que profesamos esta religión, mis padres me la inculcaron desde que era pequeño. Posteriormente, pues al ir creciendo, me enviaron a una escuela de monjas y pues ahí continué mi formación sobre esta religión y me fui adentrando más y más en ella. Carlos, ¿y en qué crees que se basa este sistema de creencias? Bueno, como la mayoría de sistemas de creencias se basan en el amor al prójimo. Este sistema de creencias, que es el catolicismo, pues varía, ya que se profesa a partir de la Santísima Trinidad, la venida de Jesús, los santos, los ángeles y pues la Virgen María. Bien, Carlos, y retomando nuestro tema sobre la tradición del Día de Muertos, ¿qué piensas de ello? Bueno, yo pienso que el Día de Muertos ha ido evolucionando, como el nombre mismo. Ha evolucionado desde la época prehispánica aquí en México. Podemos ver que se ponían altares para los guerreros, para las personas que habían muerto dando a luz. Se hacían sacrificios inclusive para honrar a los muertos. A partir de ello, con la llegada de los españoles, pues ya se incluyeron otros artefactos en esta celebración, los crucifijos, las velas, oficiar misas, puesto que pues los aztecas lo hacían para honrar a sus muertos. En el catolicismo se hace para respetar o para recordar a los muertos que tenemos.
Ahora con la globalización esta fiesta ha evolucionado muchísimo más. Podemos ver que ahora se celebran Halloween, etc. Y pues esto es bueno, pero pues sí nubla un poco nuestras tradiciones. Recordemos que en años anteriores, no hace mucho, hace días 20, en el estado de Veracruz se cantaba la rama, que era que los niños iban pasando sin disfraces, obviamente, y cantaban y la gente les daba dinero. Aquí en Puebla también, sin disfrazarse, salíamos con una caja de zapatos, le metíamos una vela y salíamos a pedir calaverita. No se acostumbraba a dar dulces, sino dinero. Esto viene más del Halloween. Esto viene más del Halloween, que podemos ver que se ha ido fusionando con nuestra cultura mexicana. Y pues sí hay algunos países que pues no celebran esto, pero aquí en México sí lo teníamos pues mucho antes, se puede decir que desde nuestras raíces. Y hay estados de la República como son Michoacán, Veracruz, que hacen celebraciones enormes y magníficas, inclusive con desfile, porque en México la muerte no es más que un paso de celebración para nuestra próxima vida. Bien, Carlos, agradezco que hayas estado hoy con nosotros. Bien, contestando a la pregunta de cuál es la importancia de la tolerancia y el conocimiento de los sistemas de creencias, considero que es importante que haya armonía entre todos, ya que es una de las primeras cosas que marca la mayoría de los sistemas de creencias. Y bien, porque no todos pensamos igual, pero sí todos buscamos un buen trato. Como dicen por ahí, trata como te gustaría ser tratado. Todos somos libres de creer en quien queramos y expresarlo, siempre y cuando no ofendamos a otros. Con esto concluimos nuestro tema de hoy. Espero les haya gustado y que pasen un buen día.